Hola Lau, qué gran gusto me da tenerte en esta edición de Tech for Good Series. Estás súper bienvenida. Fuiste la primera invitada inaugural de esta edición cuando esto era solo una idea y que todavía no tenía forma, ¿no? Porque esta es una forma que ha ido adquiriendo. Así que además por el cariño y la admiración tan grande que te tengo, por esa, y por esa cosa que compartimos de haber iniciado en esto y que haya sido mi primera invitada, pues me siento muy especial, siento que esta es una edición muy especial porque vos estés aquí nuevamente en esta ocasión para platicar sobre esta investigación que recién publicaste con Tatiana Telles sobre la igualdad de género e inteligencia artificial en América Latina, que yo creo que son temas novedosos en muchos sentidos, en muchas vertientes. Observo que en el estudio tienen una serie de recomendaciones, de perspectivas que son muy valiosas y que me siento muy contenta que puedas compartir con nosotros el día de hoy. Y para empezar, Lau, me encantaría escuchar un poco para la audiencia, que tal vez algunos no te conocen, que nos contaras un poco sobre vos, sobre tu trayectoria, tus convicciones y un poco cómo nació este estudio. Claro, Nelly, muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado ver cómo ha crecido esta iniciativa cuando me la compartiste y que cada vez hay más personas interesadas en cómo utilizar las tecnologías para el bien o Tech for Good. Entonces, encantada de esta invitación. Y pues bueno, para quienes no me conocen, yo soy Laura Reina. Me considero un puente entre el mundo de la tecnología, de la política pública y de la igualdad y la inclusión. Y eso lo he hecho en mi trayectoria profesional, personal, académica, a través de, pues he estado 10 años en el sector público, pienso mi vida en décadas, entonces la década de los 20 fue el servicio público, la de los 30 es en la tecnología, y como un eje transversal, el que todas las personas, sin importar su perfil o su historia de vida, puedan utilizar las tecnologías para el bien, ¿no? Y creo que eso pasa por muchos variantes, dependiendo de dónde estemos, quiénes seamos. Yo soy una persona feminista, creo en la interseccionalidad, y en ese sentido, en el feminismo en el que me suscribo, pienso que justamente hacen falta más investigaciones con perspectiva de género. Mi tema, con lo que yo me enfoco, es Technology Policy o políticas de tecnología en América Latina, y el estudio surge por una frustración, creo compartida por muchas personas, en el cual veía yo que, pues, por un lado estamos viviendo cómo las mujeres en este contexto estamos logrando cosas increíbles en materia de igualdad de género, y por otro lado está la cuarta revolución industrial al mismo tiempo. Entonces, estos dos momentos, ¿no? Por un lado es cuotas de género, 50-50, el voto, todas estas luchas, y por otro lado viene la promesa de que cambia todo. Entonces, y está cambiando todo cuando uno ve los estudios sin las mujeres, sin que esté de forma inclusiva. Entonces, yo decía, ¿qué estamos haciendo para este tema en este momento en donde cambia todo? Y cómo ese cambia todo puede ayudar a la lucha o no. Y así surge, creo que las investigaciones o cualquier cosa surgen justamente de una frustración, de que yo veía que había iniciativas muy valiosas, pero que le apostaban a largo plazo, y a mí me preocupaba, ¿y qué pasa hoy, no? Y así nace la investigación. Oye, y esta es una hipótesis súper poderosa, o sea, no lo había pensado así. Yo había pensado el tema de inclusión, pero no lo había pensado como si esto es una ola o es un tren que está arrancando y que no está arrancando con las premisas de equidad y de igualdad que son necesarias para que ese tren llegue a un destino inclusivo y de verdadero desarrollo, ¿no? Está súper poderosa esta visión, y yo veo que la pregunta de investigación es, o sea, partieron con una hipótesis, ¿no? Con una pregunta, con una inquietud de si había suficientes iniciativas para promover la diversidad de la fuerza laboral en los ecosistemas de mercado laboral de inteligencia artificial en América Latina. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál sería para vos la gran respuesta a esa pregunta? Que no hay. Lamentablemente no hay iniciativas como tal. Hay pilotos o proyectos, pero iniciativas para decir,
vamos a asegurarnos que en el mercado laboral de la inteligencia artificial haya igualdad de inclusión, así como tal, no. Hay, digamos, intereses, temas de perspectiva de género en algunas, de manera muy mínima, de las iniciativas de los gobiernos. Digamos, el texto lo que hace es que hace dejamos fuera los actores, o digamos, de los actores de la inteligencia, del ecosistema de inteligencia artificial, que son los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, la academia, esos 4 o las partes interesadas en el ecosistema. Dejamos fuera las empresas porque esas no tienen investigaciones públicas y era muy difícil llegar a esa investigación, pero sin duda se debe de hacer. Y entonces lo que hicimos fue buscar digamos, a gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil y académicos trabajando en el tema. Y lo que encontramos es que me decían, es que eso es un nicho muy especializado, ¿no? Eso que me estás diciendo es muy, muy específico. Y yo le decía, lo entendemos, pero es a donde todo mundo nos decimos que vamos. Entonces este tren no puede arrancar sin eso, ¿no? Creo que y esta premisa que hay quienes dirían, no, pues debe de arrancar de alguna forma o demás. Creo que en el momento en el que estamos en materia de la lucha por los derechos, por la igualdad, no es una pregunta, ¿no? O sea, no es algo que debamos de poner en duda. Eso debe ser, la igualdad y la inclusión como un tema transversal. En esta investigación lo enfocamos específicamente con datos y números de temas de mujeres, pero sí, o sea, lo que decimos es un primer panorama, hay mucho por hacer en esta intersección de igualdad y género e inteligencia artificial. Y bueno, en la misma investigación ponemos, hay como, digamos, dentro de los marcos teóricos de cómo está este tema, para empezar, igualdad de género y tecnología. Y entonces hay 5 grandes como ejes, ¿no? Y dentro de esos que está la igualdad de género y tecnología, el eje número 1, si quieren, es la violencia que viven las mujeres en ese espacio, ¿no? O el eje número 2 puede ser más allá de los datos que existen, las bases de datos que se generan, si tienen perspectiva de género. Y uno de esos 5 ejes es la inteligencia artificial. Y dentro del eje de inteligencia artificial hay más ejes, ¿no? Y entonces en ese está, pues, por ejemplo, justo el mercado laboral, que es en el cual nosotras enfocamos nuestra investigación, pero nos encantaría tener tiempo para abordar los otros ejes que también describimos en el texto. Entonces, por eso empezamos con esa pregunta de investigación que pareciera tan especializada, pero en la introducción explicamos por qué llegamos ahí, ¿no? Bajo esta premisa de hay una situación en donde está arrancando un tren y el otro ya va, y si no se juntan o los conectamos, vamos a tener ahí un tema muy importante que nos va a alcanzar más rápido de lo que creemos. Sí. Oye, es como una cebollita o un caleidoscopio, ¿no? Que lo podés ver desde distintos lugares y que para arrancarlo o para fortalecerlo tenés que analizarlo desde esas distintas luces como para ver cuál es su profundidad y su vocación equitativa e inclusiva. Porque veo que ustedes analizaron iniciativas en el gobierno, en empresas, en el mundo académico, en la sociedad civil. Y bueno, ¿hay alguna grata sorpresa que se han llevado? O sea, entiendo que encontraron que efectivamente no hay suficientes iniciativas, que no hay suficiente participación en la fuerza laboral de mujeres en este sector. Pero me pregunto, ¿encontraron cosas positivas en esta, sea en el mundo académico, en la sociedad civil o en gobierno o en empresas y sobre todo empresas de tecnología que vos veas que sí, que están preocupándose y aunque sea de manera tímida, acercándose un poco más a esta lógica más inclusiva y equitativa? Sí, vaya, no todos son malas noticias. Lo que nosotras buscábamos era así como un programa que alguien estuviera haciendo para promover la igualdad y la inclusión en la industria de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como tal, nadie nos pudo decir, tenemos un programa de esto, pero lo que sí encontramos fue como un interés muy serio de poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, cuando entrevistábamos académicas o gente de la sociedad civil, decían, nosotros lo aplicamos tal vez no como un programa, pero lo hacemos como parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, hay iniciativas que están como más de investigación en estos temas, cosa que nos encantó, o sea, que ya hay un diplomado en el tema en Argentina,
o que, digamos, centros de investigación ya están aplicando la perspectiva de género en sus investigaciones en materia de inteligencia artificial, pero no es, digamos, y bueno, para empezar, son científicas sociales, entonces también esa es la inclusión y la igualdad que nos encanta ver, porque, y lo describimos así en el paper, cuando se piensa en inteligencia artificial y cuando se piensa diversidad en el mercado laboral de la inteligencia artificial, habría quienes piensen, no, pues todos tienen que ser doctores en inteligencia artificial o científicos de datos o científicas de datos, etcétera. Y no, la verdad es que dada el impacto de esta tecnología, necesitamos una diversidad en incluso los perfiles, ¿no? Necesitamos más científicos sociales, necesitamos más gente del área de negocios, digamos, necesitamos todo tipo de perfiles que permitan fortalecer a la industria, ¿no? Entonces, esa también es como una invitación a quienes creen que es que yo no me puedo meter en eso. Bueno, yo soy politóloga internacionalista, sí tengo una maestría en políticas tecnológicas, pero soy una científica social en una empresa que trabaja temas de inteligencia artificial y que también hago ese tipo de investigaciones desde el ojo de las ciencias sociales. Entonces, ese es un encuentro muy bonito. Y otro encuentro muy bonito fue iniciativas que tienen, por ejemplo, en el gobierno de Colombia o de capacitar a mujeres para que estén en STEM. Es una iniciativa muy concreta, pero aún así están centradas más en el problema del pipeline, ¿no? Que es, faltan mujeres en STEM. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esa doctora en inteligencia artificial que ya pasó por todo, o sea, justo en el marco del día de las niñas en STEM, ¿qué pasa con esa niña que ya pasaron 20 años de este tipo de iniciativas, llega al mercado laboral y se da cuenta que le pagan menos, ¿no? Que es un ambiente muy tóxico, que no tiene prestaciones profesionales en su condición de mujer o de persona diversa en la industria, por ejemplo, y pues tiene que salirse de su trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay para mantenerlas ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué iniciativas hay para promover la diversidad ya de quien ya saltó todos esos techos? Y la verdad, lo que nos están diciendo los datos es, uno, no hay iniciativas que las mantengan, o sea, que protejan y demás como tal. Y segundo, que están bajando el número de mujeres a nivel global en la industria de la inteligencia artificial. Entonces, creo que en ese sentido hay mucho por hacer y hacer este primer mapeo de América Latina nos dice, ¿hay interés? Eso fue lo que me emocionó y por eso decidimos hacer estas recomendaciones en específico. Sí, me encanta tu expresión de que estas mujeres que ya, ¿no? Porque nosotras siempre estamos por más, como para comprobar, como para demostrar algo que ojalá pronto ya no tengamos necesidad de demostrar, ¿no? Y pareciera un contrasentido que no hayan estas políticas de inclusión en estas industrias que pretenden ser tan productivas y que pretenden tener altos rendimientos, porque McKinsey publicado, y lo ha hecho en varias ocasiones, un estudio que dice de que el rendimiento de las empresas que son más inclusivas incrementan hasta un 35%, ¿no? Entonces, es como algo contraintuitivo que no hayan estas políticas, que no haya esta búsqueda. Hay un mito también, Lau, que seguro vos has escuchado, de que no hay suficientes mujeres en STEM. Que no, y yo creo que muchas, y vos has sido una super líder en este tema de promover perfiles de mujeres en tecnología, iniciativas de mujeres en tecnología, pero hay muchos por allá que todavía creen que sí que es verdad que no hay suficientes mujeres. Y me encantó que en la investigación ustedes dejaron un acápite específico para esto que dice solo un problema de provisión de personal, o sea, y es así, Lau, o sea, que hay suficientes mujeres o no hay suficientes mujeres, y las mujeres están saliendo de este mundo de inteligencia artificial. ¿Vos crees que porque no hay estas políticas que incentiven o que sincronicen con sus estilos de vida, con sus carreras, con sus carreras personales y profesionales? Yo creo que partimos de muchos mitos y de muchos temas, ¿no? A ver, quien desarrolló la programación fue una mujer, Ada Lovelace. La primera persona programadora fue una mujer. Y digamos, el tema de matemáticas se veía como un trabajo, digamos, secundario, casi igual que una secretaria. Pero cuando este trabajo se identificó
que era muy, muy importante, las mujeres poco a poco han sido desplazadas. Y eso se ve porque también ahí están los ingresos más altos. Un programador o alguien que trabaja en inteligencia artificial, específicamente en STEM, son sueldos muy, muy altos. Pero también son espacios muy tóxicos. Y pasa, y digo, y ahí está en la investigación, pasa por muchas cuestiones y no creo que sea exclusivo de la inteligencia artificial. Nosotras nos enfocamos en esa tecnología y en ese ecosistema, pero lo vemos en STEM en general y lo vemos también en lo público. Entonces, por ejemplo, algo que se ve en lo público, todo lo que viven las mujeres en política, desde violencia política que las excluyen de ambientes profesionales, todas estas cuestiones también se trasladan a la tecnología. Sin embargo, nuestro enfoque aquí es, a ver, esta es la promesa que nos tienen con la inteligencia artificial a todos, es que esto va a cambiar el mundo, nos cambia todos los días, todos hablamos de esto, de que tu Alexa, que tu algoritmo en todas tus aplicaciones, en tu TikTok, en tu Spotify, digamos, todo este tiempo o las sugerencias que te llegan a ti a través del e-commerce, digamos, nos hacen esta promesa de cómo está cambiando nuestros días. Y sí, nuestras actitudes y nuestros comportamientos, y si estos no tienen perspectiva de género, creemos que hay ahí un tema. Entonces, sí hay mujeres en todas las industrias, faltan muchas más, sin duda, pero creo que está comprobadísimo, como tú lo dices en McKinsey, el tema de que aportan muchísimo más, y no solamente mujeres, sino la diversidad de los perfiles, que es algo que también nos enfocamos en números de mujeres porque es lo que hay disponible. Nosotros lo queremos hacer de la diversidad de los perfiles, pero lamentablemente no hay data suficiente. Por eso acotamos la investigación a eso. Pero lo que sí, y como te decía, es no investigamos a las empresas porque digamos, no había tiempo, había como toda una cuestión de, digamos, de metodología detrás. Nos encantaría que existieran más. Entonces, lo que decimos es, no hay como tal en que encontremos, y si, por ejemplo, digo, y eso fue un estado del arte de hace un año, o sea, porque así pasan las investigaciones, que no, ya hay algo, perfecto. Bueno, yo terminé de escribir esto en Cambridge hace un año literalmente, entonces, pues puede que de ese año acá ya hayan surgido cosas nuevas y me encantará que alguien me diga, Laura, ¿sí hay? Por favor, si hay, mándenmelas. Esa era nuestra pregunta de investigación. Pero creo que lo que buscábamos en específico era decir, a ver, imagínate que ahorita no hay, pongámosle, de plano no hay, pero las que están, las que sean, ¿qué incentivos tienen para quedarse? Exacto. ¿No? Entonces, un dato que encontramos que no hay data de México, pero en el libro de Invisible Woman viene un dato muy interesante que habla acerca de las mujeres en la industria de la Big Tech en Estados Unidos. A los 10 años, el 40% se salen de la industria. Y dicen que no es porque no les guste su trabajo, no es porque, digamos, no les apasione lo que hacen, sino porque creían que ya no iban a poder seguir creciendo y porque ya era un ambiente muy tóxico. Los hombres dicen lo mismo, pero solo un 17%. Wow. Entonces en uno de los países en donde esto está más avanzado, más evolucionado, las mujeres se salen a los 10 años. Es un ambiente muy masculino, muy tóxico, digamos, por las descripciones de los datos que se dicen ahí, y por eso la responsabilidad de tener iniciativas para mantenerlas, y esa fuga de talento, porque es que no hay, pues es que qué condiciones laborales les estás dando, ¿no? ¿Quién va a querer estar en un espacio en donde te hacen bullying, en donde hay mansplaining, mansrubbing, todo este tipo de violencias profesionales? Pues claramente no vas a querer estar. Y si aparte no hay en los incentivos de crecimiento profesional, de oportunidades para que puedas, si decides o no tener una familia, digamos, todas estas, o el trabajo de cuidados, o tal vez si decides exactamente lo contrario y te enfocas al 100% en eso y eres una persona rabiosamente feliz soltera y trabajas todo el tiempo, aún así no te van a dar el ascenso. Entonces, pasa por muchas cuestiones que se hablan en temas de mercados laborales de las mujeres. Lo que sí vemos es los gobiernos tienen iniciativas, digamos,
en el caso de México hay una norma laboral para ese tipo de cuestiones, sin embargo no están vinculadas las estrategias. Entonces se ven como temas aislados, ¿no? Por un lado va todo el tema del mercado laboral inclusivo, que los gobiernos tienen iniciativas, pero iniciativas de mercado laboral inclusivo en esta tecnología en específico no encontramos, y creemos que hay un área de oportunidad bien importante por la premisa que te decía desde el principio. Son estos dos trenes, ¿cómo los juntamos? Oye, Lau, y para terminar, dos grandes preguntas, ¿no? Me gusta terminar con las más fáciles. La primera es, ¿cómo empieza, no? ¿Cuáles las recomendaciones concretas que ustedes darían a una empresa, a una iniciativa en el mundo académico, en la sociedad civil o en instituciones del gobierno? ¿Cómo empezar? Sí, porque tal vez todos dirían, no, pues yo quiero tener una iniciativa de inclusión y de equidad y tal, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? No sabría cómo empezar a juntar las partecitas. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de parte de ustedes de cómo empezar, cómo arrancar, cómo empezar a construir esto? Y lo segundo es, si tuvieras una varita mágica y pudieras decir cuál es el mundo que te soñás, cuál es ese futuro que te soñás, obviamente considerando todo el tema del mundo de la tecnología, ¿cuál sería? Empiezo por la segunda. Yo creo que la tecnología que está dando forma a nuestro presente y nuestro futuro no debería de reproducir la discriminación estructural que existe del pasado. Si tenemos esta oportunidad única de transformar todo, pues aprovechemos y pongámosle y resolvamos de origen estos problemas, ¿no? No hay varita mágica para eso, hay mucho por hacer y por eso necesitamos estos equipos diversos, porque entre más perspectivas hay para resolver un problema, es mucho más fácil encontrar una solución. Y pues de las recomendaciones a las partes interesadas es pues, la conclusión del texto. Digo, son muy generales porque también creo que llegar a un tema como muy específico es una responsabilidad muy grande, pero por ejemplo a formuladores de política pública es poner estándares de igualdad laboral en el ecosistema. O sea, si ahorita están creando las famosas iniciativas de inteligencia artificial y todas estas como pequeños esfuerzos de política en la materia, deberían de buscar esos estándares de igualdad laboral en el ecosistema de inteligencia artificial, reevaluar sus estrategias nacionales y las hojas de ruta con perspectiva de género, desarrollar políticas de género específicas que tengan en cuenta el efecto de la inteligencia artificial en la igualdad y la inclusión, mejorar la construcción de capacidad sobre la igualdad de género en las partes interesadas del ecosistema, establecer becas, programas de educación ejecutiva y capacitación para mujeres maduras. Luego esto se piensa que solamente es para niñas de STEM, pero por ejemplo una contadora que sabe, quienes saben acerca de, por ejemplo, alguien que ya quisiera dedicarse tal cual en STEM, una contadora, si quieres empezar en datos o estudiar ciencia de datos, todo el mundo dice, primero maneja Excel de manera increíble, es una manera muy buena de empezar. Es una contadora que sabe manejar Excel todo su tiempo, esa transición es de 1 año o 2, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas, sobre todo para personas maduras, es muy importante. Ahora, para empresas de inteligencia artificial, nosotros, como decimos, en la investigación no investigamos a las empresas como tal, no había tiempo ni tampoco información pública, pero lo que sí nos atrevimos a sugerir algunas cosas, capacitar a los actuales miembros de las empresas en género y diversidad, y ahí sí hay muchas iniciativas que tienen las mismas empresas, pero hacerlo de manera más proactiva, reclutar perfiles diversos, asegurando que el 30% de perfiles diversos en todos los equipos y niveles dentro de la empresa, desarrollar políticas laborales más inclusivas, eliminar cualquier posibilidad de diferencias salariales por género, ojo ahí, invertir en la investigación e iniciativas de género y diversidad, brindar más información pública sobre las iniciativas de diversidad en las empresas, sobre todo para personas como yo que queremos investigar, canalizar el poder de los datos abiertos también. Las mujeres prosperan en organizaciones con códigos abiertos de conducta, evaluación, salarios, beneficios, e incluso también en las convocatorias de trabajo, ¿no? Hasta currículums con perfiles, sin perfil, digamos, con perspectiva de género. Ahora, investigadores, ya irme como más rápido, es generar información más sobre este tema y generar un índice de preparación para la diversidad. Nos encantaría que alguien se aventara esa investigación
para sociedad civil, pues desarrollar iniciativas que busquen corregir el sistema. Y finalmente, pero no menos importante, incluimos recomendaciones para una mujer en ciencia de datos e inteligencia artificial en la América Latina, ¿no? O sea, y ahí fue como, pues, punto número 1, si eres una mujer en esta industria o que quiere estar en esta industria o que trabaja en una industria de tech, lo primero que decimos es que se promuevan políticas de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones que integran en el ecosistema. O sea, en el caso mío, siempre que llego a una empresa, junto a las mujeres, ¿no? Segundo, conectarse. Los aliados están en todas partes. Tercero, buscar abiertamente puestos de liderazgo. Que no piensen, que cada vez que levanten la mano no piensen en ellas, sino en todas las que vienen detrás. Invertir tiempo y recursos para seguir trabajando en pos de la diversidad, aunque no sea tu trabajo dentro de la empresa, y recomendar mujeres y líderes diversos en puestos de liderazgo. Eso, de mujeres recomendando mujeres, porque sí habemos, solamente que luego no hay quien traiga a otra a la mesa. Entonces se acabó la idea de que solamente hay espacio para una, nos necesitamos a todas y hay una responsabilidad bien grande ahí. Entonces, pues es un primer esbozo este documento, pero creemos que en ese mundo ideal, pues las tecnologías o digamos, pues todas las tecnologías pueden ser utilizadas para el bien y que, pues, como te decía, la tecnología que está transformando y dando forma a nuestro presente y nuestro futuro, pues pueda resolver los problemas del pasado. Es una gran tarea, Lau, de verdad, este es un gran aporte. Muchas felicidades por este trabajo. Hay una cosa, un mantra personal que yo tengo, tal vez no te lo había compartido, en mi militancia feminista, y es una acción todos los días, ¿no? No irme a dormir un solo día sin haber realizado una acción en pro de ese mundo más actualitario, aunque sea chiquitita, aunque sea repostear el post de una mujer que yo considero líder, aunque sea apoyar, recomendar, es una acción todos los días. Y yo creo que eso puede estar al alcance de todos nosotros y que puede ser transformador a largo plazo, y vos sos un súper referente en esto, tanto desde la perspectiva de igualdad, pero también desde la perspectiva práctica de implementación, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por este gran aporte. También extensivas mis felicitaciones a Tatiana, que te acompañó en este camino. Gracias por esta, déjame interrumpirte. Cuando yo empecé la investigación en Cambridge, yo estaba haciéndola más desde el tema de políticas tecnológicas, ¿no? Y sin duda alguna, todas tenemos una feminista de cabecera, así como un doctor de cabecera, pero ella es mi feminista de cabecera, y si yo sé temas de género es por ella. Trabajamos juntas en Puentec muchos años, y ahora, cuando estaba yo terminando la investigación, le dije, amiga, le estaba llenando de preguntas y me estaba ella muy amablemente compartiendo información, y le dije, ¿sabes qué? Quiero que trabajemos juntas este documento, porque si yo sé de género es por ti, y bueno, ella me ayudó a fortalecerlo, y justamente se acabó la idea de que solamente hay espacio para una, y pues por eso decidí ponerla de coautora, por todo el aporte que tuvo para la investigación, y creo que es así, como dices tú, con esas pequeñas acciones, ¿no? El ponerlo en verdad. Entonces tienes una expertaza en temas de igualdad e inclusión, y la verdad un honor tener mi nombre al lado del de ella. Qué lindo, y pues aprovechando esta introducción voy a invitarla al programa próximamente para que su historia es maravillosa. Para que platiquemos. Pues muchas gracias, Lau, un gran abrazo, y pues ojalá que muchas personas se sumen a esto y a una acción todos los días. Sí, un abrazo. Chao.